Esta sesión de vídeos quirúrgicos. Nosotros vamos a poner unos cuantos vídeos de cirugía renal que hemos presentado recientemente en los congresos de urología y algunos que hemos editado para esta sesión. Después los compañeros del IVO presentarán un vídeo de linfadenectomía, otro de electroporación y después Miguel nos presentará un estudio que está realizando sobre linfadenectomía. Entonces, primero agradecer a los residentes de mi servicio por el trabajo que han hecho para la edición de estos vídeos. Bueno, ¿podéis poner el primero, por favor? Bueno, es un vídeo sobre una nefrectomía parcial en un situs inversus. Desde el Hospital Universitario de Donosti presentamos el caso de un varón de 51 años con antecedentes de situs inverso y de estrocardia con doble arco aórtico, hepatitis B y C y síndrome de dependencia opioides, quien tras acudir a urgencias por edema en ambos miembros inferiores es diagnosticado de una tumoración renal izquierda. En el TAC abdominopélvico que se realiza, vemos aorta localizada en el lado derecho, hígado en disposición central con una porta que se dirige hacia la izquierda, masa sólida en el polo superior del riñón izquierdo de 3 por 3 centímetros. Vena cava inferior hasta nivel de vena renal izquierda, continuando el flujo a través de una ácigos prominente hacia cava superior. Malrotación de intestino delgado con marco cólico en disposición normal. Además, páncreas y vesícula en posición anómalas y poliesplenia en región subdiafragmática izquierda. Se propone una nefrectomía parcial robótica izquierda y el paciente acepta. Iniciamos la intervención con la liberación de adherencias y la decolación en dirección craneal, en este caso hacia el hígado por la peculiaridad de la disposición anatómica del paciente. Os animo a que interrumpáis los vídeos, levantéis la mano, interrumpís para hacer cualquier comentario que queráis. Localización de la vena cava que se encuentra en el lado izquierdo y del uréter. Disección medial de la celda renal izquierda. Identificación y liberación de la vena gonadal izquierda que peculiarmente desemboca en la cava. Colocación de Molox y sección de la vena gonadal. Localización y disección de la arteria renal, que en este caso se encuentra craneal a la vena y pasando por encima de la cava. Tras la apertura de la fascia de Gerota y la liberación de la grasa periorrenal, empleamos una sonda ecográfica para localizar el tumor y su profundidad. Delimitamos el tumor con un margen amplio.
Clampamos la arteria renal con bulldog laparoscópico e iniciamos la nefrectomía. Realizamos la exéresis del tumor bajo corte frío y con un borde de parénquima sano renal. Mediante una sutura continua fijada en el extremo por un hemolog, realizamos la nefrorrafia en dos planos, uno interno con monosin de 3 ceros y otro externo con bicril del 0. Con la hemostasia garantizada desclampamos la arteria renal. Embolsado y extracción de la pieza. Administración de material hemostático. Finalizamos la intervención colocando un drenaje en el lecho quirúrgico. La evolución posquirúrgica fue satisfactoria y el ingreso duró 4 días. El paciente permanecía asintomático al mes y medio de la intervención. Después de ver todas las parciales, vamos a ver otra parcial de un riñón múltiple, de un tumor múltiple en una paciente monorrena que hicimos con isquemia, sin isquemia, y ayudados por una reconstrucción en 3D que nos hicieron nuestros radiólogos. ¿Podéis poner?
El siguiente vídeo habla de la utilidad del verde de indocianina cuando hacemos una isquemia selectiva. La nefrectomía parcial es la técnica de elección para el tratamiento de los tumores renales de pequeño tamaño, realizándose en nuestro centro en la mayoría de los casos mediante tecnología Da Vinci. El verde indocianina está emergiendo como potencial complemento de dicha técnica, al añadir identificación en tiempo real de la vascularización de los tejidos y perfusión de los mismos. Esta molécula se comercializa en viales, que deben diluirse con agua estéril. La dosis máxima corresponde a 2 mg kilogramo, utilizando una dosis habitual de entre 1 y 1,5 mililitros. Las mayores contraindicaciones para su uso resultan la hipersensibilidad al principio activo, excipientes o compuestos yodados, junto con las alteraciones tiroideas descritas. Es un fármaco seguro del que no se ha demostrado toxicidad, con un bajo margen de reacciones adversas. Presentamos 2 casos donde se ha utilizado esta molécula para el clampaje selectivo de vasos peritumorales. El primer caso corresponde a un varón de 74 años con los siguientes antecedentes. En la prueba de imagen se objetiva una lesión quística sospechosa de 3 centímetros en el área interpolar renal izquierda. Anterior a la lesión se observa una arteria polar procedente del hilio renal. Se identifica la lesión mediante ecografía intracavitaria. Se localiza la rama iliar, disecándola y liberando la grasa perirrenal. Se realiza clampaje selectivo del vaso y administra verde indocianina, comenzando la fluorescencia de los vasos y riñón en menos de 1 minuto. La iluminación persiste durante 20 minutos. Ante la persistencia de perfusión en cara anterior y área tumoral, se retira Bulldog y realiza clapaje de la arteria renal. Exéresis del tumor y clipaje de los vasos tumorales, respetando la rama aberrante. En el segundo caso, presentamos a un varón de 53 años. Se le diagnostica de forma incidental un nódulo sólido de 2 centímetros en cara anterior del riñón derecho, compatible con neoplasia renal, que presenta unas ramas vasculares procedentes del hilio muy próximas a la lesión. Se localizan y disecan el pedículo renal y las ramas vasculares próximas al área tumoral. Clampaje de la rama arterial. Tras la introducción del verde indocianina, se observa isquemia del tumor y de la zona peritumoral, conservando la vascularización del resto del parénquima sano. Se realiza enucleorresección de la lesión tumoral y embolsamiento de la misma. En ambos casos expuestos se realiza la rafia interna mediante monofilamento de 3 ceros sobre hemolox. Tras la primera línea de sutura, se retira el clampaje y se observa un área de sangrado que se liga. Realizamos la rafia externa con monofilamento en puntos sueltos sobre hemolox.
Tras comprobación de hemostasia, se retiran agujas y se coloca hemostático en lecho quirúrgico. Se cierra la fascia de Gerota mediante sutura continua. Tras la intervención, ambos pacientes presentaron un tiempo de isquemia por debajo de los 20 minutos, presentando una creatinina posoperatoria en rango. El siguiente vídeo es un caso complejo de un tumor intrarrenal completamente y cómo lo resolvimos con la ayuda de la ecografía intracavitaria. Presentamos el caso de una mujer de 61 años con antecedente de neoplasia vesical superficial de bajo grado con controles normales tras tratamiento endoscópico. En el año 2018 presenta un episodio de hematuria en cuyo estudio se objetiva en prueba de imagen masa renal izquierda intraparenquimatosa de 4 por 2 centímetros, compatible con carcinoma de células claves. Tras completar la decolación y liberación de canal anterior de la gerota, procedemos a identificación de uréter y disección retrógrada hasta el ilio, identificando y disecando la arteria renal. Apertura de la fascia de gerota y exposición de superficie renal. Introducción de sonda endocavitaria de ecografía. En primer lugar, se realiza exploración de la superficie renal, identificando el tumor y sus límites. Guiándonos por imagen de ecografía, se procede a delimitación del contorno de resección mediante coagulación. Clampaje de arteria renal izquierda mediante bulldog laparoscópico.
sección de parénquima renal delimitado previamente mediante corte frío y progresión retrogradamente preservando margen de seguridad. Comprobación de márgenes e integridad de la pieza quirúrgica y posterior embolsado. A continuación, procedemos a cierre de parénquima renal en dos planos. El más profundo, con 3 suturas de monofilamento resolvible de 3,0 soportadas con Hemolox. Tras finalizar el plano profundo, se procede a retirada de bulldog laparoscópico y comprobación de hemostasia primaria. Cierre de plano superficial con sutura multifilamento resorbible de 0. Como pasos finales, aplicación de material hemostático de manera superficial, aproximación de bordes de Gerota con sutura barbada y colocación de drenaje. Bueno, hemos acabado el grupo de nefrectomías parciales y si tenéis preguntas, pues os puedo contestar, si puedo. Pepe. Maestría, ya las he hecho, pero lo supongo. 4 cosas, bueno, menos el tratamiento del varicocele izquierdo, que no hacía falta. Bueno, fue del primer caso. Técnicas. Con el robot, ahora que estamos empezando nosotros, he visto que usas siempre la pinza fenestrada grande. He visto esta mañana que Bernat usaba la más triangular. La Maryland, ¿no? Sí, la Maryland. Bueno, yo prefiero esa porque me resulta menos traumático, porque con esa tengo que elevarme el tumor, ¿no? Y es una pinza más ancha, es parecida a la clásica de Microfrance, ¿no? Y me gusta esa porque es menos traumática para el tumor, ¿no? Porque me lo empujo mejor. Además, agarra mejor, tiene más fuerza. Y me ayuda más a la disección, me resulta más cómoda en la cirugía renal. En la cirugía de la próstata suelo usar la Maryland para hacer la preservación de bandeletas, porque para disecar la bandeleta me resulta mejor con la Maryland. Segundo tema es, ¿la vena te la planteas clampar en, por ejemplo, el cuarto claso? No me la planteo nunca. De hecho, yo creo que no he clampado nunca la vena. Ya lo sé, pero ¿por qué lo digas en público? Porque la mayoría de la gente tenemos susto y la clampamos también. Y luego, cuando abres la vía urinaria, ¿también usas la misma sutura? Cuando abro la vía, si la veo, le pongo un punto con el monofilamento, también igual.
pero sin hemologs. Le pongo un nudo. Y si no la veo, creo que la cierro siempre con la sutura continua con hemolog, ¿no? Si hay algún pequeño poro que no he visto, creo que siempre la cierro. De hecho, tenemos muy pocas fístulas de vía urinaria, ¿no? Y la última, ¿crees que se puede no usar el cuarto brazo? Porque realmente la parcial la haces con 2 brazos. Hay veces que ahora últimamente lo estoy usando más el cuarto brazo, ¿eh? Me resulta más seguro, ¿sabes? Pues sobre todo a la hora de liberar el pedículo, ¿no? Porque me ayuda a despejarme los vasos, ¿eh? Me ayuda también en los tumores que sean posteriores. Eso siempre pongo, cuando es posterior, siempre pongo el cuarto brazo porque me ayuda a mantener el riñón girado, ¿no? Como nunca hago retroperitoneoscopia ni nada de eso, siempre hago por vía anterior. Si es posterior, me ayuda a sostenerme el riñón para que no se mueva, ¿no? Entonces, últimamente estoy poniendo casi siempre 4 brazos porque con el XY no se chocan los brazos, ¿no? Así como con el otro, con el S que teníamos, con el SI, ese sí que me chocaban, ¿no? Cuando ponía 4 brazos, ¿eh? Pero con el XY no, y yo creo que ahora últimamente casi siempre pongo 4. Javier. Sí, no, estás ahí cerca. Siempre, por ejemplo, el primer caso que era muy periférico, sí. Siempre isquemia. ¿Nunca te planteas hacerlo sin ello? No, bueno, ya has visto que en el segundo no he hecho isquemia, ¿no? Porque no, eran muy pequeñitos. Y ese, bueno, pues como, pues sí, hice isquemia, pero se podía haber hecho sin isquemia. Eso es. Sí. Porque es que en el segundo ahí sí que te doy yo la enhorabuena para ver la indicación. Sí. La indicación en monorreno, multi, función renal por debajo de 30, todo eso, a ver, no está claro la indicación directa con el robot, ¿no? Además hemos hablado, Miguel y yo, que en ese caso he hecho enucleación de los tumores, claro, eso para es una preservar más parénquima. Así como con los otros siempre me dejo un trozo de parénquima sano con el tumor, ¿no? Pero ahí voy, aún y así, la indicación es, o sea, hay que echarle tal, porque, bueno... Pero estos casos nos tocan a todos. Hola Javier, a partir de sumarme a lo que ha dicho el doctor Rubio, francamente interesantes, y la maestría y todo el equipo, ¿no? Muy, muy hermosos los 4 vídeos. Ahora bien, te quería preguntar, he visto que utilizabas unas veces tachosil, otras flosil. ¿Cuál es tu experiencia Tissucol? De las 3 sustancias sellantes que tienes más o menos a mano, ¿qué es lo que más te gusta emplear? Bueno, lo que más uso es el flosil. Flosil es lo que más uso, casi siempre. En el caso de la monorrena, usé tachosil porque no puse puntos, como habéis visto, no puse puntos y me fío más del tachosil apretando ahí, que del flosil, así que es un liquidillo, ¿no? Lo otro es un parche, ¿no? Entonces, bueno, pues por intuición, tampoco creo que haya ningún estudio. Bueno, creo que hay alguno en el que el flosil se ve que es el que más eficacia tiene. Lo hizo Inderberg Gil hace tiempo, no sé si ahora habrá alguno nuevo. Por eso, como leí ese artículo, pues uso flosil. Y luego te quería preguntar por la experiencia real con la hemorragia rutilante, con la hematuria posoperatoria el segundo o tercer día, o a los 8 o 10 días cuando se ha ido a casa y tiene que reingresar de urgencia y tiene una fístula arteriovenosa. Pues eso, ¿qué experiencia tenéis? ¿Va directamente a radiología intervencionista? ¿Se le emboliza? Sí, eso es lo que hacemos siempre. Hacemos primero un TAC con contraste para ver si efectivamente tiene una fuga, que se vea que haya sangrado activo. Y si hay sangrado activo, lo hablamos con los radiólogos intervencionistas, que son buenísimos en mi hospital, y nos lo suelen solucionar ellos. Muy pocas veces, bueno, yo creo que desde hace años no hacemos una nefrectomía ni nada por sangrado. Sí. Y hemos tenido bastantes sangrados. Hemos hecho más de 350 nefrectomías parciales robóticas, pues hemos tenido complicaciones como todo el mundo, ¿no? Pero los sangrados, pues
gracias a los radiólogos intervencionistas nos lo solucionan muy bien. Oye, por último, si me permites, ahora que no nos oye Bernard, Jean-Christophe Bernard, ¿tú qué opinas del Ambu-Rein, de poner un programa como el vuestro, pero de forma de alta precoz, 1 o 2 días, ambulatorio, etcétera? Bueno, sabía que me ibas a preguntar eso. Bueno, yo creo que es un poco arriesgado, ¿no? Poder hacer con la cantidad de complicaciones que da esta cirugía, hacerlo de forma así me parece muy arriesgado, ¿no? Yo creo que, por parte mía, desde luego, no lo voy a hacer. No sé si Juan Pablo estará muy por la labor y nos presione mucho, pero no creo que lo hagamos. Sobre todo por el bien de mi coronaria, ¿sabes? No, parecía que más se basaba en un equipo muy sólido, con enfermería, con primaria, con anestesia, más que en lo que es el hecho quirúrgico, ¿no? Oye, gracias. Nada, a ti. Bueno, tengo otro vídeo, no sé si da tiempo, Juan Pablo. Sí. Bueno, es un vídeo de una nefrectomía radical robótica con trombo en cava. A ver si os gusta. Bueno, lo único, pedir perdón por las imágenes. Salieron, se grabaron mal y no las he podido corregir. La cirugía robótica ha supuesto un gran avance en el tratamiento mínimamente invasivo del tumor renal con trombo en la vena cava inferior. Esta técnica ha sido adoptada con éxito en centros seleccionados. En una reciente revisión de conjunto se analizaron los casos publicados. Solo 4 centros presentan series con más de 15 casos. Presentamos en este vídeo el primer caso realizado en nuestro servicio. Una vez realizada la decolación y la maniobra de Kocher, se comienza a disecar la vena cava. Liberamos la masa renal en el polo inferior y la cara lateral de la vena cava. Clipamos la arteria y la seccionamos. Realizamos una ecografía en la que podemos ver que la vena cava no está ocupada por debajo de la vena renal. A nivel de la vena renal, observamos el trombo entrando en la vena cava y podemos observar el límite superior del trombo. Disecamos la cava por su cara posterior y realizamos un torniquete. Hacemos la misma maniobra en la vena renal izquierda. Disecamos con suavidad la glándula suprarrenal, separándola de la cava. Para disecar la vena cava por encima de las venas renales, utilizamos la pinza doble fenestrada, que es más larga que la bipolar. Cerramos los 3 torniquetes.
Abrimos la vena cava a la altura de la vena renal derecha y la resecamos junto con el trombo. Hacemos una sutura continua con monofilamento de polipropileno de 5 ceros. Se abren los torniquetes y se comprueba la ausencia de sangrado. Completamos la liberación de la masa y la extraemos en una bolsa. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, es verdad que el trombo está asomando y te permite hacerlo hacia la vena renal. Y ahí viene si fuera más hacia adentro, en lugar de abrir longitudinal, abrir transverso. Por una razón, porque aunque ahí no llegas a quitar mucha cava, siempre cuando lo abres longitudinal, el cierre luego siempre te queda como un reloj de arena, por arriba y por abajo. Si lo haces transverso, no pierdes nada. Es una apreciación que yo aprendí con el tiempo. Bueno, con respecto a la compresión ya lo intenté, que ya lo intenté echar hacia adentro, pero no se metía la vena. Ya lo intenté porque antes de hacer todo esto pues me daba mucho miedo y lo intenté y no pude. Y lo de la sección transversa pues no te puedo contestar porque yo siempre lo he visto hacer el longitudinal, no sé, no había visto nunca. Es una recomendación vascular. No. Nuestros vasculares también lo hacen así. Cuando les avisamos para hacer algún trombo de estos gigantes, que les avisamos a ellos, pues también hacen longitudinal. Cuando sube muy arriba, además, es que creo que tienes que hacerlo longitudinal, pues si no, no llegas. Cuando sube más allá de las hepáticas, por ejemplo. Ya, pero además tienes que resecar la vena, porque tienes que resecarla la vena, ¿no? Entonces, como... Ya. Otra cosa es que te llegue, me da igual, a la suprahepática. Sí. Si llega a la suprahepática inferior, ahí estoy de acuerdo, no te queda más remedio. Para empezar, porque tendrías que sacar el hígado para el otro lado. O sea, no. Yo creo que eso es diferente. Es decir, esta que te queda a la altura de la vena renal, el hacerlo simplemente en el ostium, que es más o menos donde has cortado, no te llevas mucha vena, pero si realmente se mete hacia adentro,
y no lo puedes exprimir hacia la vena, hacia la renal, o la haces transversa o te va a quedar, pierdes mucha cava. De todas maneras, bueno, es un detalle. Lo que no entiendo es cómo resecas técnico. la vena, si haces una incisión longitudinal, ¿no? Transversal, sí, la haces desde la propia vena renal. Sí. Haces desde la propia renal hasta la otra vena renal. Sí, pero ¿cómo resecas la vena? La vena te la tienes que llevar, ¿no? A ver, te llevas, claro, la vena, pero la llevas a la altura del ósteo. No sé, a lo mejor me expreso, pero sí, transversal a mí me parece que queda con bastante más longitud. Y ahí te queda luego... Sí. Ya entiendo. Sí. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, yo en primer lugar quería felicitaros por la reunión, agradecer al comité organizador su amable invitación y deciros que ahora entiendo por qué este es el congreso más cotizado que hay en el IVO, ¿eh? Ahora lo entiendo todo. Y nada más, yo vengo a presentar un vídeo que es en formato, como se llama ahora, semi-live, es decir, que está muy poco editado, no está locutado y dura unos 30 minutos, evidentemente no voy a tener 30 minutos. Yo creo que cuando os aburráis lo paramos, yo calculo que al minuto 15-16 lo pararemos y como no está locutado os animo a que hagáis cuantas preguntas creáis oportunas durante el mismo. Podemos empezar cuando consideréis. Bueno, nosotros llevamos 5 años ya haciendo la linfadenectomía guiada por el verde indocianina. Empezamos utilizando toda la experiencia que teníamos en braquiterapia para introducir esa ampolla, que es de 25 miligramos de verde indocianina, se diluye en 10 centímetros cúbicos de agua biodestilada y es muy importante que no le dé la luz una vez hecha la dilución. Si le da la luz, pierde sus propiedades fluorescentes. Utilizamos el stepper de braquiterapia y la gradilla para introducirla por vía transperineal, pero esto no es imprescindible. Utilizamos esta aguja de Galini de 18G por 15 centímetros y os repito la dilución, 25 miligramos de verde indocianina diluidos en 10 centímetros cúbicos de agua y aproximadamente metemos 3 centímetros cúbicos en la mitad de cada lóbulo prostático. Es como cualquier procedimiento, como cualquier biopsia transperineal o como cualquier braquiterapia. Veréis a muchos investigadores que dicen, bueno, ahora que tenemos software de biopsia tenemos resonancias, tenemos la lesión index, nosotros pinchamos perilesión index para encontrar el verdadero ganglio centinela del tumor, no de la glándula. Bueno, eso es una media verdad, por no decir que es rotundamente falso. Es decir, la molécula tiene un peso molecular tan bajo que difunde por toda la próstata. Aunque tú trates de inocular con 3 pinchazos peritumorales, como se hace en el cáncer de mama, aquí es imposible, porque toda la glándula se vuelve fluorescente. Por lo tanto, nosotros no hacemos ganglio centinela, lo que hacemos es linfografía. Linfografía guiada por la fluorescencia que genera este producto. También me dicen, bueno, si los tumores están en la zona periférica, ¿por qué pinchas en la zona transicional? El motivo es el mismo. Pinchando en el centro de la próstata es suficiente para que toda la glándula se vuelva fluorescente. Aún así, en ocasiones damos 2-3 pinchazos por lóbulo si vemos que subjetivamente no difunde bien, pero siempre que le damos al pedal para ponernos en modo fluorescente en la glándula, esta está completamente fluorescente. Si quisiéramos hacer esa punción peritumoral, necesitaríamos una molécula de mayor volumen molecular, de mayor peso molecular. Tendríamos que hacer un trazador híbrido, mezclándolo con nanocoloide, por ejemplo. Pero si lo utilizamos en modo libre, es decir, diluido, basta con introducir el producto en la mitad de la glándula porque, repito, toda la glándula se va a poner fluorescente. ¿Veis como toda la glándula, zona periférica, zona transicional, toda está fluorescente?
Por favor, insisto, cualquier pregunta la hacéis porque las imágenes se repiten, si no se va a hacer muy aburrido el vídeo. Bueno, si no hay preguntas, podemos pasar al minuto 5. La hemipróstata izquierda, veis que ya está completamente teñida de fluorescente y ahora pinchamos en el otro lóbulo. La punción se puede hacer transrectal igualmente. No hay descrito que por una punción en el centro de la próstata del producto por vía transrectal haya habido abscesos o sepsis posoperatoria. Si comparamos esta técnica con el ganglio centinela clásico, de ganglio centinela clásico en próstata hay muchísima experiencia. El grupo de Babrochek tiene más de 3.000 casos hechos. 3.000 casos hechos con excelentes resultados, con una razón de verosimilitud negativa menor del 10%, con un valor predictivo negativo del 97-98%. Es decir, el ganglio centinela funciona en próstata. Se puede encontrar el ganglio centinela con tecnecio 99. Pero si comparamos el tecnecio 99 con esta técnica, creo que esto es mucho más eficiente. Yo digo siempre que ver las imágenes que vais a ver ahora son mucho más atractivas que el ensordecedor pitido de la gamma cámara durante la intervención del ganglio centinela. Pero no es solo eso, es en motivos de eficiencia me refiero desde el ámbito financiero. Esto cuesta exclusivamente 60 euros la ampolla. Además hay que tener un software que en el caso de Karl Storz encarece la torre aproximadamente 15.000 euros, pero no se rompe. Y en el robot, en las últimas versiones de vuestro robot seguro que está incluido. Se llama Firefly el software y Olympus también lo integra en sus últimas torres. Sin embargo, como os decía, en tecnecio 99 el paciente hay que recibirlo el día previo. Hay que introducirle por vía transrectal en régimen de ambulatorio, sin anestesia ni sedación, el trazador en la próstata. Hay que bajarlo al SPECT, hay que hacerle un SPECT, hay que interpretarlo, a la mañana siguiente hay que volver a interpretarlo y después hay que contar con los médicos nucleares en el procedimiento quirúrgico. Entenderéis que eso es mucho menos eficiente, en definitiva, muchísimo más caro que este producto. ¿Podemos adelantar 2 minutos? Ya. Bueno, retrasamos un poquito. Vale, bien, correcto, seguimos. Bueno, entonces lo que hacemos es abrir el peritoneo visceral. El triángulo que nos sirve de referencia como mínimo consideramos que hay que llegar al cruce de la ilíaca externa con el uréter. Cuando abrimos el retroperitoneo cambiamos el modo a modo fluorescente y automáticamente se ven perfectamente los vasos aferentes que entran en el ganglio, los vasos eferentes que salen del ganglio dirección a otro ganglio. Evidentemente, si el paciente es obeso, acceder al retroperitoneo es más tedioso, pero la fluorescencia es exactamente la misma. Hay grupos que me dicen, bueno, es que yo no lo detecto. Bueno, pues puede pasar dos cosas. Uno, que tengas un problema de hardware y otro, simplemente que tu linfadenectomía no llegue a áreas tan craneales. Es decir, si tú te quedas una linfadenectomía obturadora, obturatriz, sin llegar al cruce del uréter, si no ves el uréter, en un gran porcentaje de pacientes no vas a ver los ganglios. Porque lo que hemos aprendido con esta técnica es que el drenaje linfático de la próstata es mucho más craneal de lo que pensamos e involucra mucho más a la interna, arteria que generalmente en las linfadenectomías clásicas ni se ve ni se diseca. Fijaros cómo es muy importante medializar el uréter para tener acceso y volver a manipular y ver perfectamente ese ganglio fluorescente que no tiene por qué ser el centinela. Es factible que haya otro ganglio previo en el drenaje linfático de la próstata y que sea el verdadero centinela. Por eso el concepto aquí no es ganglio centinela, sino es linfografía.
Por otro lado, insisto, como el concepto es de linfografía, probablemente si allí abrimos todo el paraórtico, veríamos fluorescentes varios ganglios paraórticos, pero evidentemente llega un momento en el que desde el punto de vista técnico tenemos que parar. Generalmente llegamos como a lo sumo 2 centímetros por encima del cruce del uréter. Esta técnica también nos permite ver con mejor calidad los vasos linfáticos y teóricamente, si los cerramos, teóricamente, insisto, disminuiremos el riesgo de linforrea y consecuentes linfoceles. Es muy importante también acceder al espacio de Olson para llegar a la fosita de Marsille, donde hemos visto que sistemáticamente aparecen algunos ganglios que se tiñen de fluorescente y hay un porcentaje no desdeñable de metástasis. Según Studer, en su última publicación de septiembre del 18, hasta un 14% de metástasis están en este espacio. Este espacio también nos ayuda mucho a disecar completamente la fosa obturadora. Hay varias arterias perforantes ahí que cuando no accedíamos a la fosa por este lado, tirábamos del obturador y a veces sangraba. En este área es muy fácil encontrar esas arterias perforantes y coagularlas generosamente. Tenemos una patóloga muy vinculada a nuestros tumores y motivada con cualquier línea de investigación, entre ellas con esta. Entonces nos permite que mandemos cada ganglio fluorescente representado en un esquema anatómico y lo analiza de manera independiente. De forma que tenemos un mapa, que llamo yo de calores, donde están la mayor cantidad de ganglios linfáticos y donde están por consiguiente la mayor cantidad de metástasis que luego veremos en alguna diapositiva. Es evidente que esta técnica pues, requiere más tiempo. Lo de menos son los 10-15 minutos que cuesta introducir el producto a través del periné. Es mucho más tedioso pues, esta disección de todo el tejido linfograso retroperitoneal, pues que incluso después de, 400, 500 procedimientos que llevaré yo hechos, me cuesta más de 2 horas. No sé si hay gente que quizás con el robot puede reducir un 20, un 30% del tiempo, pero más allá de eso no podemos hacer una linfadenectomía de esta extensión en 20-30 minutos como muchos autores postulan. Ahí veis perfectamente cómo esos ganglios que tienen un mal aspecto no tienen por qué ser metastásicos, muchas veces hay infiltración grasa de los ganglios y tienen ese aspecto. Y veis como en las áreas más distales de la externa y de la obturadora, ahí ya no hay ganglios fluorescentes, es decir, la probabilidad de que tengan metástasis, como luego veremos, de acuerdo a nuestros resultados, va a ser significativamente menor. Y clásicamente han sido esas áreas las que hemos disecado durante la prostatectomía radical, porque el acceso básicamente era extraperitoneal y al ser el acceso extraperitoneal no llegas a estas áreas proximales de la ilíaca común y de la ilíaca interna y externa. Generalmente esto no lo hacemos, esto lo hicimos en los primeros casos y en el vídeo, que es un análisis ex vivo para que veáis pues, la fluorescencia del ganglio. El otro paquete, por supuesto, también tiene otros 2-3 ganglios que habéis visto antes. Y esto, como habréis visto, el software de Storz tiene diferentes filtros que te permite ver en varios colores según quieras, azul fluorescente o verde fluorescente.
yo creo que si queréis, el resto es una linfadenectomía ampliada para validar la técnica. Y si queréis podemos pasar a las diapositivas y os cuento los resultados brevemente. Pues cerramos el vídeo y ponemos las diapositivas, por favor. Bueno, está encendido. Lo que yo quiero traducir en esta breve presentación son 4 puntos, ¿no? Que hay que hacer una buena linfadenectomía. El segundo punto es que el verde indocianina nos ayuda a hacer una mejor linfadenectomía. El tercer punto es que, como se ha adelantado, la linfadenectomía guiada por el verde indocianina podría sustituir al ganglio centinela y podríamos trabajar tal como trabajan los cirujanos de la mama, es decir, hacer un análisis peroperatorio de los resultados de los ganglios fluorescentes y, en función del resultado, metástasis o no metástasis, continuar con la linfadenectomía ampliada o parar. Y después quería hacer una pregunta retórica, que es si tiene sentido una linfadenectomía limitada pero personalizada guiada por la fluorescencia. Bueno, a nuestro apreciado amigo Karim Tuller, que viene todos los años 2 veces por España, el año pasado me dio una mala noticia, y es que la linfadenectomía ha hecho un estudio randomizado muy serio con más de 1.000 pacientes en cada brazo, 1.700 pacientes reclutados, en los que comparaba una linfadenectomía limitada a una linfadenectomía ampliada. ¿Y qué es lo que vio? Un equivalente evolución bioquímica de la enfermedad independientemente del tipo de linfadenectomía que habían hecho. Y fijaros, 757 pacientes por brazo. Esto era demoledor. La linfadenectomía limitada es exactamente igual que la linfadenectomía ampliada. ¿Qué explicación tiene esto? Muy sencilla, que lo que hacían era estrictamente lo mismo. Si veis, el factor común de ambos grupos es igual. En la linfadenectomía limitada, que es la azul, hay pacientes con 30 ganglios disecados, con 40 ganglios disecados. Y esto tiene su explicación. Eres un paciente privado, has pagado $30.000 por hacerte una prostatectomía, entras en un ensayo randomizado y te toca linfadenectomía limitada, cuando ellos llevan 25 años pensando que la linfadenectomía ampliada salva vidas. De forma inconsciente hacían exactamente lo mismo, independientemente del grupo en el que estuviera randomizado el paciente. O por lo menos esa es la esperanza que yo tengo. Nosotros pensamos que la linfadenectomía ampliada añade algo. Y para eso hicimos este estudio, este humilde estudio con pacientes metastásicos. Insisto, pacientes metastásicos, pacientes con 1, 2 o 3 metástasis. Y vimos si había diferencias en aquellos pacientes que tenían, repito, 1, 2 o 3 metástasis y procedían de una linfadenectomía muy ampliada, con una mediana de 29 ganglios, o aquellos pacientes metastásicos que procedían de una linfadenectomía más normal de 11 ganglios. Y lo que vimos es que en el paciente con metástasis que procedían de una linfadenectomía muy ampliada había un 70% de pacientes con PSA 0,00 a los 3 meses. En el otro subgrupo era del 40%. Y en el estudio multivariado lo que vimos es que la probabilidad de que tu paciente metastásico tenga un PSA 0 a los 3 meses era 5 veces mayor si le habías hecho una linfadenectomía muy ampliada. La otra variable que se asociaba de manera independiente y significativa a un buen comportamiento bioquímico eran los márgenes. 2 variables, curiosamente, que dependen de alguna medida en el interés del cirujano por la cirugía o en el cuidado del cirujano en la cirugía. El comportamiento bioquímico era ligeramente mejor, las diferencias matemáticamente no estaban acreditadas y además con un endpoint a 3 meses ninguna revista de impacto aceptó el estudio o de alto impacto aceptó el estudio. Nos emplazaron a que continuáramos trabajando de esta manera y que tuviéramos una mediana de seguimiento de mayor tiempo. Por lo tanto, pensamos que la linfadenectomía ampliada en los pacientes con oligometástasis puede aportar algo. El siguiente punto es ¿cómo podemos mejorar la linfadenectomía y llegar a esa linfadenectomía tan ampliada? Pues añadiendo el ICG. Y este estudio lo que hemos hecho son
nuestros 214 pacientes con linfadenectomía guiada por el verde indocianina lo hemos comparado con un grupo control. Y el grupo control está emparejado por los grupos de riesgo. Es decir, son grupos equivalentes. Lo que hemos visto es que son cirugías más largas, no había diferencia en las complicaciones, no había diferencias en el Gleason. Sí que es verdad que estos pacientes tienen menos márgenes positivos, pero lo que vimos es que había más ganglios disecados, 22 versus 14, y lo que vimos es que había casi el doble de metástasis. Por lo tanto, la capacidad citorreductora del extra que añade el ICG es significativamente mayor. El comportamiento bioquímico, de nuevo, hay una tendencia no corroborada por las matemáticas a un, repito mejor, comportamiento bioquímico en el grupo al que añadimos el ICG. Como os he dicho, hacemos un mapa. Cada ganglio se etiqueta según este código, de forma que tenemos un mapa de calor de fluorescencia y tenemos un mapa de calor de metástasis. Y como veis, donde más ganglios fluorescentes hay es en la bifurcación de la común hacia la externa proximal y la interna proximal, y en igual medida la mayor cantidad de metástasis están en estas áreas. Pensamos que el drenaje linfático de la próstata discurre por la interna a un nivel más craneal y que las linfadenectomías que se hacen en el abordaje extraperitoneal no encuentran tantos metástasis porque se quedan en las áreas blancas. Y eso también lo piensa, como os he dicho antes, Studer, que añadiendo estas áreas verdes conseguía un aumento de 9 puntos en la tasa de pacientes metastásicos porque un 14% de esas metástasis estaban en la fosita de Marsilly y en la común justo inmediatamente superior al cruce del uréter. Por lo tanto, pensamos que el ICG añade algo en cuanto a la capacidad de citorreductora de la linfadenectomía. ¿Estamos preparados para hacer lo que hacen los cirujanos de mama? Insisto, análisis peroperatorio de los ganglios fluorescentes y en función del resultado hacer o no la prostatectomía radical. Podría ser muy atractivo. Nosotros quitamos estos ganglios, los mandamos al patólogo, terminamos la prostatectomía y nos cuentan el resultado. Después, si hay metástasis, evidentemente tendríamos que hacer la linfadenectomía ampliada. Si no hay metástasis, hemos acabado. Nuestros resultados fueron publicados con 84 casos y ahora os presento con 219 casos. Son pacientes que operáis todos en vuestras respectivas áreas de salud. Destacar simplemente que había más de un 50% de enfermedad extracapsular, que la tasa de márgenes está muy bien para tener más de un 50% de enfermedad extracapsular, tasa de márgenes 24%, y que la tasa de pacientes con metástasis era más del 25%. Estos son los escenarios posibles. El 75% eran PN0, ¿verdad? Por lo tanto, habría una cadena de ganglios fluorescentes y ninguno era metastásico. El escenario ideal es que el paciente tiene una o dos metástasis y están en la cadena de ganglios fluorescentes. Un escenario bueno, pero no ideal, el paciente que tiene 2 o 3 metástasis, una de ellas está en la cadena fluorescente y la otra no. Y el escenario malo, el falso negativo, es el paciente que tiene su metástasis fuera de la cadena fluorescente. Nosotros lo que tuvimos en esos 219 pacientes son 58 pacientes metastásicos. 53 tenían alguno de sus ganglios metastásicos fluorescente y 5 eran falsos negativos. En definitiva, el valor predictivo negativo era del 97%. Eso quiere decir que si tuviéramos un análisis peroperatorio fiable y nos dice que es negativo, tenemos un 97% de probabilidad de estar en lo cierto. Podríamos evitar la linfadenectomía ampliada con un 97% de seguridad de que realmente ese paciente es un PN0. ¿Pero qué problema tenemos? Que no tenemos un análisis peroperatorio fiable como tienen los cirujanos de mama.
Por lo tanto, los esfuerzos ahora tienen que ir encaminados no a conseguir un trazador mejor, porque este trazador es bueno, igual que el tecnecio clásico es bueno. Lo que tenemos que esforzarnos a investigar es en conseguir un análisis peroperatorio fiable a nivel molecular. Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este ensayo clínico es ver si la máquina de OSNA, que cuantifica el número de copias de citoqueratina 19, sirve para el análisis peroperatorio de los ganglios en cáncer de próstata. Y por último, una pregunta retórica. ¿Tendría sentido una linfadenectomía exclusiva de los ganglios fluorescentes? Bueno, para estadiar a los pacientes, sí, porque veis que al tener solo 5 falsos negativos de 219 pacientes, el 97% están bien clasificados. La sensibilidad del test es del 91,4%. Es decir, haciendo una linfadenectomía exclusiva de los ganglios fluorescentes, somos capaces de clasificar bien a los pacientes, como PN1 o PN0. Ahora bien, ¿la capacidad citorreductiva es la misma que con una linfadenectomía ampliada? Hemos quitado 4.780 ganglios. 172 eran metastásicos. 109 eran fluorescentes. 63 no eran fluorescentes. Por lo tanto, no tenemos la misma capacidad citorreductora. Ahora bien, la linfadenectomía aporta algo, no en este paciente que tenía 23 metástasis, tampoco en este paciente que tiene 12 metástasis, ni siquiera en los pacientes con 3 metástasis. Hay varios estudios que ponen el punto de corte en 2. Y si nos fuéramos al subgrupo de pacientes con solo 2 metástasis, evidentemente perderíamos muy poquitos metástasis no fluorescentes. La sensibilidad del test aumentaría mucho. Por eso pensamos que sí, y por eso pensamos, vamos a diseñar un ensayo que pasa a comité en breve, que sería randomizar 1 a 1 la linfadenectomía selectiva de los ganglios fluorescentes versus la linfadenectomía ampliada. ¿Qué problema tenemos? Que no tenemos presupuesto para hacer un fase 3. No podemos reclutar 700 pacientes en cada brazo. Por lo tanto, hemos hecho un estudio fase 2 de seguridad del verde indocianina y como objetivos secundarios el control bioquímico a 3 meses. ¿Se puede mejorar esto? Desde luego que sí. Por ejemplo, con los trazadores vinculados al PSMA. Pero ahora mismo solo hay un grupo alemán haciéndolo, probablemente algún grupo australiano, y la sensibilidad del test y la fiabilidad no supera al tecnecio 99 ni al verde indocianina. Nada más.